Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Thank you for joining the fourth webinar in the series with the BEA and the Better Tool. My name is Natalie Tamir. I'm a program assistant at WRI with the BEA, and today we have a terrific presentation with Fairuz Lutfi and Alberto of LBNL, and I will pass it over to Fairuz of WRI Mexico to begin. Buenos días, muchas gracias Natalie y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este segundo seminario web de la herramienta Better. Como comentó Natalie, mi nombre es Fairuz Lutfi, soy gerente de eficiencia energética del World Resources Institute, WRI México. Les daré una muy breve introducción al trabajo del acelerador de eficiencia en edificaciones, el BEA. Siguiente, por favor. Next one, please. En esta sesión escucharemos por parte de Alberto Díaz González del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley cómo implementar una estrategia de mejora con ganancias rápidas para el rendimiento energético de las edificaciones y comunicando éxitos para la región de América Latina a través de la herramienta Better. Al final de la sesión contaremos con un espacio para responder preguntas, las cuales pueden enviar en cualquier momento durante la sesión en la sección que viene de preguntas o questions box. El acelerador de eficiencia en edificaciones, el BEA, es una plataforma que al día de hoy cuenta con 55 entidades entre ciudades y estados en 25 países alrededor del mundo. Hemos estado en operación desde el 2015, como parte de la iniciativa global Energía Sostenible para Todos de la ONU. Actualmente también tenemos 3 compromisos nacionales subnacionales, y mientras que nos enfocamos en acciones a nivel local, reconocemos que existen barreras que pueden atenderse a través de una acción a nivel nacional. El BEA se ha enfocado por 5 años en construir una plataforma en la cual ciudades y estados puedan mejorar los entornos de las políticas públicas y programas en torno a la eficiencia energética de las edificaciones. La plataforma proporciona una oportunidad de aprendizaje global entre las ciudades BEA, así como aprendizajes regionales a través del trabajo en ciudades con involucramiento profundo y organizaciones de liderazgo regional que reúnen actores en toda la región. Para apoyar a estas ciudades alrededor del mundo, tenemos más de 50 socios globales que forman parte de la alianza de BEA, incluyendo organizaciones multilaterales, empresas del sector privado y organizaciones no gubernamentales. BEA es un programa público-privado y buscamos utilizar las políticas públicas y programas piloto para transformar el mercado para la eficiencia energética y las edificaciones de alto rendimiento. El BEA proporciona una serie de herramientas a las ciudades asociadas. Apoyamos a los tomadores de decisión a priorizar e identificar las acciones que pueden adoptar. Proporcionamos también herramientas, experticia y soluciones para lograr los objetivos de una manera más rápida y de la mejor manera. Buscamos conectar proyectos a oportunidades de financiamiento y apoyar como un medio para el reconocimiento y la colaboración internacional. Para la asistencia técnica proporcionamos 4 niveles de apoyo principales. Compromiso profundo o deep dive en aproximadamente 10 ciudades y 3 países. Asistencia técnica directa, enfocada en apoyar a ciudades a superar una barrera u obstáculo en específico. A través de nuestra plataforma tenemos una red de aprendizaje en equipo para apoyar a las ciudades a conectarse entre ellas y aprender de las experiencias de otros. Y en un nivel general de apoyo por medio de las guías de aprendizaje o playbooks que se enfocan en códigos de eficiencia energética, reconversión energética y objetivos de rendimiento energético. Estos temas fueron elegidos basados en los intereses de las ciudades
y proporcionan una guía paso a paso para las ciudades para ubicar en dónde empezar con estos temas y guiarlos a través de las acciones de implementación. Next one, please. Thank you. Los libros guía o guías de aprendizaje, playbooks de BEA, brindan orientación paso a paso a los gobiernos locales en cómo desarrollar e implementar objetivos voluntarios de eficiencia energética en edificios existentes. Estas guías presentan varios estudios de caso, incluido también un estudio de caso detallado de la implementación exitosa de estos pasos en el distrito Changning en Shanghai. Para dar inicio a la sesión de la herramienta Better, la cual escucharemos en unos momentos, me gustaría presentarles algunos ejemplos del uso de Better. Better es una herramienta de código abierto y fácil de usar para enfocarse en las mejoras de eficiencia energética al convertir los datos de consumo de energía mensuales en recomendaciones específicas y rentables para implementar mejoras en la eficiencia energética. El BEA ha respaldado la retroalimentación sobre el valor local de las evaluaciones, las solicitudes de características al equipo de Better y las pruebas y la implementación internacional, en particular en América Latina. Algunos ejemplos a través de BEA incluyen: en Colombia, la planificación de una campaña y capacitación para recopilar datos y evaluar 100 escuelas en Cali y 10 edificios públicos en Montería. En Costa Rica, planificación de una campaña y capacitación para recopilar datos y evaluar edificios públicos en 3 municipios. En Eskişehir, Villavieja, Turquía, 3 edificios públicos evaluados, una auditoría de grado de inversión, luego completada en 1 año. Nagpur, India, datos recopilados en 10 edificios públicos y 10 hoteles, y ejecución de Better inicial también fue completada. Sonora, México, ha sido probado también para un edificio del gobierno estatal, y en Sudáfrica están explorando el potencial para usar con más de 4 ciudades. En México, inició el reto de edificios eficientes por parte de WRI en 2020, en la Ciudad de México y en el estado de Sonora. Hemos realizado talleres enfocados en eficiencia energética y como parte de las actividades del reto, los participantes utilizan la herramienta Better y la utilizarán para llevar a cabo estos diagnósticos energéticos básicos. Por mi parte es todo para dar inicio ahora al taller, y le doy la palabra a Natalie y Alberto. Muchas gracias. Y nuevamente, bienvenidos. Thank you so much, Fairuz. I will pass it over to Alberto without further ado, since we have many things to discuss today. Muchas gracias, Fairuz. Muchas gracias, Natalie. Hola a todos y todas. Mi nombre es Alberto Díaz, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, aquí en California. Y es para mí un gusto tener la oportunidad nuevamente de platicarles, darles esta presentación relativa a la herramienta Better. Y de esta manera, pues, dar seguimiento a esta serie de seminarios web que se han venido desarrollando para compartir elementos sobre lo que esta herramienta representa y los beneficios de aplicar las recomendaciones que se generan de este análisis que la herramienta realiza. Así que bueno, vamos a estar cubriendo mucho material hoy, tenemos mucha información, vamos a cubrir algunas partes de manera más rápida que otras, pero espero que haya un panorama completo respecto a lo que es el objetivo del webinar en relación a las estrategias de mejora de rendimiento energético con resultados rápidos y también para comunicar los avances y las historias de éxito relacionadas con este esfuerzo. De manera general, les comento que el contenido de este seminario, de este webinar, incluirá una breve introducción a Better, una sección sobre desafíos y oportunidades para construir o desarrollar estrategias de eficiencia energética. Vamos a incluir algunos estudios de caso interesantes que dan una idea de los avances y de los beneficios a nivel económico y también en términos de reducción de gas de efecto invernadero como resultado de la aplicación de las recomendaciones de Better. Algunas pautas para la gestión energética que sin duda representan un contexto importante para hacer posible que estas medidas puedan ser aplicadas.
hay una sección muy completa, muy detallada respecto a medidas de eficiencia energética gratuitas o de bajo costo, que incluyen un recurso importante que es la lista de verificación de operaciones, que idealmente se puede usar, se puede aplicar como resultado de este webinar. Que por cierto, comento, va a estar disponible las diapositivas, la presentación misma estará distribuyéndose a los asistentes de este webinar, así que dado que hay mucho detalle en algunas de esas secciones, no se preocupen, puede haber la posibilidad después de revisar paso a paso algunos de los aspectos relacionados con las medidas de eficiencia energética gratuitas, porque esta sección incluye, como mencionaba, mucho detalle, y también en parte del contenido va a incluir la procuración de servicios energéticos y el aspecto clave de comunicación del éxito. Entonces, nada más antes de dar inicio, dar referencia de que esta herramienta de orientación de eficiencia de edificios para actualizaciones de energía, BETTER por las siglas en inglés, se desarrolló como parte de un acuerdo de investigación y desarrollo cooperativo, o CRADA por las siglas en inglés, entre el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, Johnson Controls, con el apoyo de ICF. Y específicamente en lo que se refiere a esta capacitación, este webinar, también es resultado del apoyo de la Agencia de Desarrollo Sostenible, que es parte de la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional, USAID, Estados Unidos y China, y se ha realizado en 8,000 edificios para reducir el consumo de energía por un estimado de 3.4 teravatios hora, con un ahorro de 465.7 millones de dólares en costos de energía y reduciendo emisiones equivalentes a 2.8 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Entonces, una idea de la dimensión de la aplicación de esta herramienta, y bueno, también abonado lo que comentaba Fairuz, aplicaciones en países de América Latina. Bueno, para dar inicio a un contexto general, a manera de dar preámbulo a lo que es la introducción de la herramienta, sabemos bien que hay un compromiso importante derivado del Acuerdo de París de mantener el aumento de temperatura de la superficie global muy por debajo de los 2 grados centígrados sobre niveles preindustriales. Una estrategia, un compromiso importante, un desafío fundamental de nuestro tiempo. Y en este contexto, el sector de edificios es importante porque representa el 40% de uso global total de energía primaria y además ocupa el segundo lugar después del sector industrial como fuente global de emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono. Al mismo tiempo que este es un enorme desafío, también es una área de oportunidad. Si nos atenemos a lo que evalúa el Foro Económico Mundial, que dice que casi la mitad de toda la energía consumida por los edificios podría evitarse con nuevos sistemas y equipos de eficiencia energética. Entonces, hay esta área de oportunidad relacionada con edificios. ¿Cuáles son los objetivos de BETTER? ¿Qué es lo que se busca con esta herramienta? Bueno, proporcionar a propietarios de instalaciones, de edificios comerciales, gerentes y proveedores una herramienta que, como decía Fairuz, es fácil de usar y que sin duda va a apuntalar estrategias de mejora de eficiencia energética, ya que usa información de construcción de las instalaciones que ya está disponible, datos básicamente relativos al área de construcción y de estas instalaciones, y también usa datos mensuales de consumo de energía en las facturas de consumo eléctrico para hacer un análisis de regresión y generar recomendaciones que representarían a su vez intervenciones de eficiencia energética a nivel operativo, a nivel tecnológico, y que pueden ser aplicadas a nivel de edificios individuales o bien a conjunto o portafolio de edificios. Importante puntualizar en este sentido que BETTER en sí no reemplaza una auditoría, no es en sí una auditoría a fondo, es un diagnóstico inicial, preliminar, pero sí proporciona una estimación del tamaño, la composición de posibles proyectos de eficiencia. Es un buen primer paso para organizaciones que están precisamente iniciando o considerando integrar a sus objetivos la mejoría del rendimiento energético. También importante destacar que BETTER es altamente escalable y se utiliza para apuntar a oportunidades de eficiencia en uno o varios edificios, como mencionamos. No califica, a diferencia de otras herramientas de diferentes organizaciones, BETTER no califica o no certifica a entidades que avanzan en actividades de mejora de rendimiento energético,
Y para esto, pues se complementa muy bien en realidad con otras herramientas que sí certifican, como por ejemplo Energy Star, Asset Score, Building Sync y Standard Energy Efficiency Data. De alguna manera, pues complementa muy bien lo que estas otras herramientas ofrecen y, como mencionamos, pues sí, también certifican estos esfuerzos. Parte del proceso de desarrollo de esta herramienta fue, pues, la versión alfa que se lanzó el año pasado, el Día de la Tierra, con un código de fuente abierta que está disponible en GitHub. Tiene una aplicabilidad global. Mencionamos cómo se usa con los datos de uso de energía mensuales disponibles, tamaño de edificio, ubicación y tipo. El procedimiento de análisis es una regresión automática del uso mensual de electricidad y combustible fósil en comparación con temperatura ambiente. Compara 5 niveles, 5 coeficientes del modelo de regresión y cuantifica el potencial de ahorro de energía y costos a nivel de edificio y portafolio. Mencionamos también, recomienda intervenciones de eficiencia medibles y orientadas a la acción, operativas y de equipo a nivel de edificio y portafolio. Esto resulta en objetivos de ahorro flexibles que le dan a los usuarios, a los propietarios de instalaciones, varias opciones para mejorar sus niveles de eficiencia energética. Aquí vemos nada más agregando algunas de las imágenes relacionadas con cómo funciona el portal de Better. Lo podemos ver, la herramienta Better se puede accesar en el portal cuya dirección aparece en la parte superior izquierda de esta diapositiva, better.lbl.gov. Y de ahí hay instrucciones y recursos muy sencillos para ir paso a paso integrando la información y cargando la información en esta herramienta para que se genere el análisis en cuestión de minutos. Realmente muy sencillo de usar, muy práctico y no implica mayor complejidad el uso de esta herramienta. Estas gráficas que estoy integrando ahorita pues son más que nada las gráficas que resultan o que se generan del análisis indicando el nivel de consumo, evaluación comparativa del consumo de electricidad y la comparación. Me parece importante aclarar que Better ya integra una lista de instalaciones de datos de edificios de Estados Unidos, primordialmente, que se hacen como punto de partida, que son base de referencia para la comparación o la evaluación comparativa con instalaciones que se ingresen en otras jurisdicciones. Va a ser muy importante que en la medida de lo posible, si hay interés de entidades en América Latina de usar esta herramienta, pues haya más información de estas jurisdicciones, de estas regiones, o esta región en particular, para que se apegue más a las características de los edificios y el clima, por supuesto, de la región de América Latina o las diferentes regiones de América Latina. Como parte de este desarrollo, también pues la herramienta Better tuvo en su versión beta un lanzamiento el 9 de julio. Ya incluye, como mencionaba, pues más estadísticas de referencia incorporadas para oficinas de Estados Unidos de diferente tipo, lo cual es relevante porque la tipología es una de las categorías de análisis. Permite la exportación de datos de Energy Star, reduce tiempos de ejecución e incluye una interfaz de programación de aplicaciones que permite a los usuarios intercambiar datos con Better y recibir las métricas de Better. Muy importante también puntualizar como parte de la mejoría de esta aplicación que también integra ya una intensidad estimada de emisiones del gas de efecto invernadero y potencial reducción, lo cual, además del solo hecho de integrar estrategias de rendimiento energético, es importante porque muchas organizaciones necesitan demostrar que están trabajando en también atender los impactos de cambio climático y esta es una forma de documentar estos esfuerzos. Mencionaba que hay recursos para hacer cómo se utiliza esta herramienta de manera muy clara. Bueno, pues una opción que es la que puede incluir más información es esta liga de cómo usar la herramienta y la sección de How It Works integra videos y recomendaciones paso a paso para hacer uso de esta herramienta. Bueno, muy brevemente hablaremos de lo que son desafíos y oportunidades para la eficiencia energética en edificios. Como mencionamos, un desafío y al mismo tiempo una oportunidad. Y diferentes evaluaciones respecto a lo que es un edificio energéticamente eficiente. Se habla de diseño verde, por ejemplo, construcción de edificios con criterios bioclimáticos. Agregaría yo también a la parte de integrar tecnologías, equipo moderno para poder
reducir el consumo energético en diferentes usos. Esto sin duda forma parte de estrategias importantes, pero en términos de lo que se ha visto con la aplicación de la herramienta en diferentes jurisdicciones, se considera que los ahorros a través del tiempo se convierten en realidad en la historia más importante y más poderosa para lograr la eficiencia energética en edificios. Y esto derivado de que la eficiencia se logra a través de operaciones eficientes. Después de que el edificio sea terminado, bueno, pues una operación y mantenimiento cuidadosos resultan en ahorros importantes y no necesariamente de manera inmediata, pero sí a través del tiempo pues empiezan a tener una mayor trascendencia. Y eso es la base de esta referencia que Ver utiliza. Y la manera de justificar, de tener un argumento en este sentido, se deriva de algunos hallazgos en Estados Unidos que nos indican que la tecnología, por ejemplo, de edificios, tecnologías de equipos, eficiencia energética, edificios que son certificados por la herramienta Energy Star o el programa Energy Star, es muy similar al promedio o debajo del promedio de los edificios en Estados Unidos. Es decir, los edificios realmente pues no hay una gran diferencia de los que tienen el programa Energy Star con respecto a otros en términos de tecnología y equipo. No obstante, lo anterior, los edificios que forman parte de Energy Star tienen programas de operación y mantenimiento que son muy detallados y cuidadosos, lo cual nos lleva a interpretar que la tecnología por sí misma no sería el único o el primer lugar para buscar ahorros, por un lado. Por otro, que los edificios con sistemas mecánicos y materiales de construcción que son menos eficientes todavía pueden lograr ahorros importantes de energía y alto rendimiento. Edificios incluso que han sido equipados con tecnología moderna o con recursos más avanzados pueden todavía funcionar de manera ineficiente. Y, por supuesto, las intervenciones en el portafolio o del conjunto de instalaciones pueden no parecerse a las intervenciones de edificios individuales. Entonces, son hallazgos que pues permiten establecer que hay que buscar aspectos más allá de la tecnología o integración de equipos modernos para avanzar en eficiencia. El desafío general representa la falta de puntos de referencia al rendimiento. Evaluación comparativa requiere pues esta línea de base, por un lado a nivel de la instalación y aparte pues otras referencias que la herramienta Ver busca subsanar al tener la base de datos de instalaciones en otros países y también, como mencionaba, pues la posibilidad de que se integren base de datos de edificios en diferentes jurisdicciones. Entonces, es uno de los desafíos, tener falta de puntos de referencia para evaluación comparativa. También otro desafío importante, pues la falta de conocimiento sobre uso de energía, en términos de, por ejemplo, cuántos de los costos energéticos anuales del edificio son para calefacción, refrigeración y funciones de carga base. Es decir, tener una idea del perfil de consumo energético en las instalaciones representa un desafío y en ese sentido Ver puede contribuir en gran medida a obtener esta información. Otro desafío representa la falta de orientación del mercado hacia acciones de eficiencia energética. Por ejemplo, el énfasis se centra fundamentalmente en ventas de tecnología y equipo. No hay un énfasis en cuanto al análisis de edificios y sistemas completos. Y también pues no hay un enfoque específico o frecuente en portafolios de edificios o conjuntos de edificios y acciones para implementar a través de todo el portafolio. Entonces, son parte de los desafíos que se requieren atender. Por supuesto, el tema de financiamiento, las inversiones de capital no son atractivas. Los propietarios de edificio no suelen realizar inversiones de capital debido a las dificultades para obtener financiamiento. También hay falta de información sobre los rendimientos financieros, cuáles son los beneficios a corto, mediano y largo plazo, y la renuencia a reemplazar equipos nuevos. Todo eso es parte de un panorama que se ha encontrado en algunos trabajos de campo realizados en Brasil, Filipinas, México y China, mercados importantes en ese sentido. Bueno, pasamos ahora de manera muy rápida a revisar algunos estudios de caso de cómo se ha aplicado esta herramienta en Estados Unidos y en China. El primer estudio de caso se refiere a una oficina corporativa de la empresa de electricidad Boston Edison en Massachusetts, con 13 edificios de oficina que tienen 21.367 metros cuadrados.
de superficie, edificios de entre 13 y 38 años de operación. En este caso en particular, los propietarios hacen medidas de operaciones y mantenimiento gratuitas o de bajo costo. Y para entrar en detalles, parte de estas medidas incluyeron la programación de equipos iluminación, de equipos HVAC e iluminación. Se refiere aquí, por ejemplo, que los gerentes y los encargados de operaciones apagaron unidades de aire acondicionado de expansión directa, ventiladores y bombas después de horas de trabajo. También capacitaron empleados para usar sistemas de control de iluminación, enfocándose únicamente en áreas de uso, y consejos o recomendaciones o instrucciones muy sencillas, como solamente recordar al personal que apagara computadoras e impresoras en la noche. Todo esto generó un ahorro anual de energía del orden de $86,000 estadounidenses, 9.6% de ahorro de energía anual. Una serie de medidas muy básicas, sin costo, que derivaron en un ahorro pues importante. En este mismo caso de la oficina corporativa de Boston Edison también hubo un enfoque en los ajustes del economizador de este dispositivo y el ajuste para tratar de lograr ahorros también resultó en ahorros interesantes del $22,000 estadounidenses, 2.5 de ahorro energético, un retorno simple inmediato. Por supuesto, hay datos técnicos que, derivados de la revisión que las personas interesadas quieran hacer, si quieren entrar en más detalle respecto a estas medidas y otras que revisaremos posteriormente, nos pueden enviar alguna pregunta o posteriormente a la presentación de este seminario podemos atenderlas para darles más detalle a los que estén más interesados en los aspectos técnicos. Otra parte de las intervenciones en este estudio de caso es reajustar la presión estática del sistema HVAC. En función nada más de estos ajustes en la presión estática, se lograron ahorros anuales del orden de $9,700 estadounidenses y un retorno simple e inmediato de medidas que mencionamos, pues son muy sencillas de aplicar y sin costo. El ahorro total del proyecto fue de $157,000 en cuanto a ahorro de energía, un ahorro del 17.6% en un tiempo relativamente corto, un costo de implementación aproximado de $2,500 estadounidenses, así que es evidente que hubo un gran retorno a la inversión en este sentido, en este caso de la empresa corporativa de Boston Edison. Otro caso interesante se refiere al Hotel URBN en Shanghái, que se convirtió de hecho en primer hotel neutral en carbono a través de la compra de bonos de proyectos locales de energía verde. En este caso, este hotel pues, ya incluía muchas características ecológicas o de diseño ecológico, como espacios verdes, materiales de construcción reciclados, algunas características del edificio como protección solar pasiva, ventanas de doble acristalamiento, entre otros elementos. Y en este caso el edificio, bueno, pues también tenía sistemas HVAC que eran más avanzados, como el sistema de 4 tubos, que permite calefacción como refrigeración, un funcionamiento simultáneo. Hubo también en este sentido intervenciones muy sencillas como reajustes de la temperatura de bobinas en el sistema HVAC y también aspectos básicos como el manejo de la temperatura de las habitaciones de los huéspedes, ajustando rangos en el termostato en temperaturas de las habitaciones a un mínimo de 22 grados centígrados en verano y un máximo de 26 en invierno. También en el caso de este estudio de caso en particular, en el hotel se limpiaron las serpentinas y filtros de HVAC, se estableció una estrategia de iluminación de pasillos y medidas de ahorro de agua en sanitarios. El ahorro de electricidad, en este caso en particular, resultó del orden de 36%. Se aplicaron 8 medidas sin costo de operación y mantenimiento y en solo 6 meses de implementación ahorraron más de $20,000 en costos de electricidad y $718 en costos de agua. Otro estudio de caso es también en China, el portafolio Savills, es un grupo líder de servicios inmobiliarios internacionales. Savills, el grupo Savills lanzó un programa piloto de eficiencia energética en edificios en comparación con USAID y el programa de edificios sostenibles. Interesante en este caso debido a que se tiene un portafolio más amplio y a través de esta
colaboración se brindó capacitación en materia de operación y mantenimiento a más de 60 gerentes de las propiedades de esta empresa, quienes en conjunto administran 190 edificios, un portafolio significativo, con un espacio total de más de 4 millones de metros cuadrados. Esta colaboración también permitió realizar evaluaciones in situ en edificios piloto para identificar oportunidades a propiedad gratuitas y de bajo costo que podían aplicarse a través de toda la cartera. Las acciones que se tomaron en este caso incluyeron medidas de nuevo que no implicaron costo, que fueron de muy bajo costo, como recopilar o simplemente recopilar, analizar y mostrar y compartir datos, corregir condiciones de exceso de luz, preenfriamiento, la limpieza de equipos, de bobinas y filtros como mínimo una vez al mes, operar a una ligera presión positiva en términos de la presión interna del aire, restablecer temperaturas y promover la conciencia del inquilino, un aspecto no menor en términos de lograr ahorros de eficiencia. El ahorro en este caso, pues 10%, el ahorro anual de energía en toda la cartera. En términos de energía, pues 115 millones de kilowatts hora. Reducción de energía, reducción de emisiones de 98,000 toneladas de equivalente de dióxido de carbono, lo cual equivale a plantar más de 2,5 millones de árboles anualmente. Cifras interesantes respecto al volumen y los resultados en ahorro energético y reducción de emisiones como parte del uso de la herramienta BER. Bueno, pues un balance de estos estudios de caso nos indica que todos los edificios pueden ahorrar energía, dinero al practicar operaciones y mantenimientos cuidadosos. Los edificios con equipamiento nuevo y verde pueden, a pesar de esa circunstancia o de esas características, tener un funcionamiento inadecuado y por lo tanto no lograr los ahorros esperados. Y algunos enfoques o estrategias pueden aplicarse a carteras enteras, a instalaciones o conjuntos de instalaciones y producir más ahorros que al centrarse en cada edificio individual. En esta sección vamos a hablar de las pautas o guías para la gestión energética, es decir, de qué manera una organización, una agencia, una entidad de gobierno puede propiciar ya las acciones que se tomen, acciones de mejoras de rendimiento energético a través de gestión de energía, sistemas de gestión de energía. Este esquema pues nos da una visión muy general de lo que implica estas guías de la gestión energética. En principio haciendo un compromiso para trabajar en este ámbito, evaluar el rendimiento energético es un paso fundamental, saber cuál es el perfil energético de consumo energético de la organización y en base a esa evaluación del perfil fijar las metas correspondientes que llevarían a la integración de un plan de acción muy específico cuya implementación resultaría en una evaluación del progreso, el avance de estas medidas y un reconocimiento de los logros que se obtengan como resultado de estas acciones. En la medida que estos logros se reconozcan y también se reconozca lo que no se logró en función de las metas propuestas inicialmente, una reevaluación es apropiada para nuevamente fijar nuevas metas y evaluar el rendimiento. Es un proceso continuo, no es un ciclo que se inicia y tiene un fin determinado, sino realmente la gestión de energía pues es un proceso continuo que mejora siempre, identificará siempre áreas de oportunidad para mejorar aún más el rendimiento energético. En resumen de las guías para la gestión de energía o las pautas, bueno, el paso 1, como mencionamos, compromiso con la mejora continua. Hay que ver y hay que considerar que este compromiso, más allá de las expresiones de la alta gerencia, de los directivos, de los propietarios, debe traducirse en recursos, en asignar personal y fondos para lograr un efecto continuo de ahorro de energía. Estas acciones, en cuanto al compromiso, pues para establecer el programa incluyen decisiones como nombrar un director de energía, establecer y crear un equipo de energía que idealmente incluiría a empleados de diferentes áreas de la organización e instituir una política energética que será la base para establecer los objetivos e integrar en la gestión energética en la cultura de las operaciones de la organización. Un aspecto muy importante, sin duda, como parte de esta gestión. El paso 2, evaluación del rendimiento, comprender el uso de energía actual y pasado. Como mencionábamos, es una condición fundamental para identificar el potencial de conservación de energía, obtener beneficios, evaluar el desempeño, es proceso periódico de evaluación
del uso de energía en todas las instalaciones y funciones principales de la organización. El establecimiento de línea base para medir resultados futuros también es un aspecto clave en este proceso. Como parte de la evaluación de rendimiento, bueno, pues es necesario recolectar datos, rastrear información, establecer líneas base del consumo. Tener puntos de referencia, como mencionamos, es un desafío importante, pero bueno, en la medida de lo posible, comparar rendimiento energético de las instalaciones entre sí, con pares o incluso con competidores para determinar qué instalaciones son las que son los mejores candidatos para tener medidas de rendimiento energético, de un mejor rendimiento energético. Y por supuesto el tema de análisis y evaluación para comprender los esquemas, los patrones y tendencias de uso de energía. Y en caso necesario, evaluaciones técnicas y auditorías para evaluar el rendimiento operativo de los equipos. El paso 3 consiste en establecer objetivos de rendimiento, impulsar las actividades de gestión energética para mejorar de manera continua. Objetivos claros y medibles es fundamental para comprender los resultados previstos, desarrollar estrategias efectivas y obtener ganancias financieras. En este paso 3, en cuanto al establecimiento de objetivos de rendimiento, es donde yo destacaría que entra la herramienta Better como una herramienta clave, ya que nos va a permitir determinar el potencial de ahorro de energía y los costos y priorizar acciones, tales como auditorías o intervenciones de eficiencia inmediata. Es en esta parte de la gestión de energía que Better puede aplicarse y sin duda dar información muy relevante para este proceso. El plan de acción se deriva de todo lo recopilado, todo lo obtenido en las fases anteriores. Organizaciones que han logrado éxito en materia de gestión energética utilizan plan de acción a detalle para garantizar un proceso sistemático que implemente medidas de rendimiento. Evidentemente, el plan de acción es un instrumento dinámico, se actualiza regularmente, por lo general de manera anual para reflejar logros recientes, cambios en desempeño y prioridades. La implementación es clave en cualquier proyecto y por supuesto pues hay que reconocer que las personas, el equipo de cada entidad pues contribuye al éxito o al fracaso de un programa de energía o de otros programas. Por lo tanto, obtener apoyo, cooperación e involucramiento de personas clave en diferentes niveles es fundamental para alcanzar los objetivos. Las metas, obtener estas metas va a depender sin duda de la conciencia, compromiso y capacidad de las personas que implementan estos proyectos. En materia de la concientización, bueno, pues es clave tener como parte del plan de acción, tener un plan de comunicación que desarrolle información específica para audiencias claves dentro de la organización, el tema de sensibilizar sobre la importancia de estos esfuerzos, desarrollo de capacidades a nivel interno para poder aplicar e implementar las medidas de mejora energética. El tema de motivación sin duda es importante, crear los incentivos que estimulen al personal a mejorar y a contribuir al mejoramiento del rendimiento energético y hay rastreo y monitoreo de información para evaluar los avances en forma efectiva. Evaluación de progreso, pues se basa fundamentalmente en medir resultados, comparar el rendimiento actual con los objetivos establecidos y revisar el plan de acción de manera continua. El reconocimiento de los logros es pues dar realmente el crédito a quienes ayudaron a la organización a lograr los resultados y motiva a que este esfuerzo se realice de manera permanente. El reconocimiento puede ser a nivel interno, a nivel externo. Hay desafíos, como mencionaba Fairuz al inicio de esta sesión, que establecen retos entre edificios y bueno, se logran reconocimientos a veces de entidades gubernamentales que dan cierto tipo de premios o reconocimientos a organizaciones que se han esforzado en materia de gestión energética. Y bueno, esta parte, entramos a la parte de la implementación de recomendaciones de eficiencia energética gratuitas de bajo costo de Better. Es una sección muy detallada. Les comento que me voy a ir de manera muy general porque incluye muchos detalles de carácter técnico, pero como mencionaba, esta presentación estará disponible. Podrán revisarse a detalle cada uno de los elementos de lo que representan estas medidas específicas de implementación de mejoras.
aquí vemos en esta gráfica pues algunas imágenes de los resultados analíticos que genera la herramienta BER en términos de la comparación de un conjunto de edificios. En este caso son 31 edificios, la gráfica del lado izquierdo, y ya la evaluación comparativa de los coeficientes que mencionábamos al inicio de la presentación. Algunas de las recomendaciones que se generan, bueno, vienen en una forma de lista, que por ejemplo incluyen la reducción de programación de uso de iluminación, de equipos de iluminación, la carga por iluminación, las cargas de enchufes, reducción de cargas de enchufes y también pues los puntos de ajuste para calefacción y enfriamiento. Y deriva esta lista, en el caso de este caso en particular de 31 instalaciones o 32, cuáles de ellos son los que deberían aplicar este tipo de medidas. También a nivel de lo que es recomendaciones, aquí hay otra muestra de cómo el sistema genera una descripción de las medidas que se pueden tomar y también incluye recursos con ligas a diferentes fuentes del Departamento de Energía y del laboratorio Lawrence Berkeley que permiten tener más contexto respecto a las recomendaciones que se están proponiendo, en este caso para el portafolio de 31 edificios que se analizan. Y bueno, hay algunas de las recomendaciones que es una representación gráfica de las recomendaciones que se generan y también otros puntos que tienen que ver con la descripción de las recomendaciones generadas por BER. Esta gráfica pues nos da una representación de medidas que se tomarían en base a 6 aspectos generales que son de utilidad y que vamos a revisar de manera un poquito más a detalle, pues, un poquito más adelante. Esta gráfica es importante, o este slide es muy importante porque nos permite ver las medidas de eficiencia energética. Son 20 medidas gratuitas o de bajo costo, pero que están agrupadas en 7 rubros específicos. 7 rubros son los que vamos a ir revisando lo más rápido posible debido al tiempo que tenemos, pero incluyen la reducción de horarios de equipos, la operación de los equipos, HVAC, reducir la carga de iluminación, reducir cargas de los enchufes, disminuir la filtración de aire, arreglar e incluir economizadores para reducir el consumo energético, optimizar puntos de ajuste de calefacción y refrigeración y aumentar la eficiencia del sistema de calefacción y de refrigeración. Todo esto en esta presentación y en los slides que se incluyen, que como mencionaba, por el tiempo no podremos cubrir a mucho detalle, viene buena información que podrá ser usada como forma de consulta posterior a este webinar. Mencionaré, por ejemplo, el caso del primer punto de la reducción de horarios de equipos, que bueno, pues hay una necesidad de controlar cuidadosamente el horario de operación de equipo. Los periodos de ocupación parcial de las instalaciones, como las noches y fines de semana, pueden presentar desafíos particulares. Y en este caso, pues se menciona que estrategias pueden incluir que se exija que los ocupantes hagan solicitud de servicios del edificio cuando requieran usarlos fuera del horario de atención, crear un procedimiento que realmente necesite un permiso especial para que se usen las instalaciones fuera del horario normal. Y reorganizar espacios para mejorar el control de la ocupación parcial y de ocupación variable. Hay una lista de verificación que vamos a ver más adelante y para asignar tareas de programación de equipos a personal específico de las instalaciones. Una medida muy básica, pero importante para lograr la mejoría de consumo energético. El aspecto 2 se relaciona con reducir la carga de iluminación, un aspecto sin duda fundamental en las estrategias de mejoría de consumo energético, y en este caso se incluyen aspectos como corregir condiciones de sobreiluminación, instalar sensores de ocupación para pues, disminuir el consumo cuando no haya realmente actividad en las instalaciones o en diferentes áreas de la instalación, aprovechar la luz del día con fotosensores, control de atenuación y utilizar lámparas de bajo consumo energético. En estos casos, mencionaré que este rubro de reducir la carga incluye varias diapositivas. Incluye la formulación de preguntas clave que se pueden hacer los gerentes de edificios. Por ejemplo, si se han de establecer preguntas como si se han medido los niveles de iluminación en este edificio, si se han comparado niveles de iluminación con niveles recomendados por diferentes entidades, si la mayoría de los ocupantes se sientan frente a computadoras, si se pueden ajustar los niveles de iluminación,
Son preguntas básicas que pueden formularse para empezar a actuar e implementar medidas de mejora. Hay también recursos interesantes en estas diapositivas, en esta presentación, que permiten consultar lo que sería, por ejemplo, los niveles recomendados de iluminación en diferentes áreas de edificios, y eso puede hacerse una buena referencia para comparar cómo el edificio que nos interesa pues se compara con respecto a esos niveles recomendados, en este caso por la Asociación de Ingenieros de Iluminación de América del Norte. Y mencionamos ahí estrategias específicas como parte de el rubro 2, ¿no? Reducir la carga de iluminación, algunas medidas específicas que se pueden tomar, pasos para corregir niveles de iluminación muy específicos, están detallados en esta presentación, al igual que una referencia a equipos que pueden usarse, algunos equipos que no son de un costo alto, pero que pueden representar una buena forma de reducir el consumo energético, como los sensores, que pueden instalarse en diferentes áreas de la instalación. Sensores de ocupación, y en este caso pues se recomienda qué áreas serían las más propicias para instalar estos sensores y que esto resulte en ahorros. Hay otra referencia respecto a dónde hay más potencial de ahorro por el uso de sensores, por ejemplo, y en este caso pues se ve que al menos como lo que evalúa la Comisión de Energía de California, la columna del lado derecho, se ve que bodegas y algunas áreas de almacenamiento representarían quizá un potencial más alto de reducción de consumo con la instalación de sensores de ocupación. En fin, pues hay información muy interesante, muy relevante en estas secciones relacionadas con las medidas de eficiencia energética y sobre todo las acciones que pueden implementarse en este caso relacionadas con iluminación y control de atenuación es otro elemento que se considera en este ámbito de iluminación, control de atenuación que puede aplicarse de manera escalonada o de manera continua, y viene detallado en esta presentación cómo desarrollar esta estrategia. Por supuesto, la utilización de lámparas de bajo consumo es otra de las recomendaciones que se detalla en esta presentación. El rubro 3 incluye reducir las cargas de enchufes, que pues representa aspectos como comprar y utilizar equipos de oficina energéticamente eficientes, apagar equipos de oficina y utilizar enchufes inteligentes. Entonces aquí, al igual que en el aspecto anterior de iluminación, se incluyen referencias a los equipos que se pueden utilizar para reducir cargas de los enchufes, recomendaciones sencillas, tan sencillas como utilizar la función de administración de energía de la computadora cuando no esté en uso, cambiar la computadora al modo stand-by o apagar, y precisamente pues también apagar computadoras, impresoras y otro equipo de oficina después del horario de trabajo. Mencionábamos que esta presentación incluye referencia a equipo que se puede utilizar, enchufes inteligentes que eliminan consumo o reducen significativamente el consumo de energía. Otro aspecto relacionado con mejoras o implementación de o medidas de operación y mantenimiento es pues operar una presión ligeramente positiva a nivel de presión del aire. Los beneficios de este rubro de acción se relaciona con la reducción de filtración de aire no deseado, reducción de consumo de energía que se requeriría para acondicionar aire exterior no deseado, y una mejora del control sobre los niveles de humedad y las temperaturas inferiores. Preguntas de orden práctico que se pueden plantear para disminuir la filtración y que pues pueden ser punto de partida para emprender acciones de mejora. Algunas recomendaciones también relacionadas con el objetivo de disminuir la filtración, mejorar revestimiento de edificio, y también se explica cómo estas medidas pueden ayudar a operar a una presión ligeramente positiva en este caso y evitar filtración de aire exterior. Otras recomendaciones relacionadas con este aspecto de disminuir la filtración, insisto, se pueden consultar porque se pueden consultar posteriormente, porque estos slides estarán disponibles a los participantes a los asistentes de este taller.
El otro aspecto, el otro rubro en cuanto a medidas de mejora se refiere con el uso de economizadores, que en este caso incluye la utilización de preenfriamiento nocturno, enfriamiento gratuito y limpiar y reparar compuertas de aire exterior y mallas para pájaros en las instalaciones de los edificios. La presentación incluye descripciones de diferentes tipos de economizadores de sistemas HVAC y recomendaciones específicas de cómo utilizar preenfriamiento nocturno para mejorar el rendimiento energético. Hay ya aspectos muy detallados relacionados con estos procesos y también se hace referencia a los beneficios de estas medidas de operación y de mantenimiento para la mejora energética. También el rubro número 6 incluye aspectos para optimizar los puntos de ajuste de calefacción y refrigeración, que básicamente consisten en restablecer la temperatura de la bobina del enfriador, establecer límites en los termostatos de las habitaciones y restablecer la temperatura del agua del condensador. Vienen estos puntos explicados a detalle en la presentación en la parte del rubro 6, la optimización de puntos de ajuste de calefacción y refrigeración de manera muy detallada, y reitero que las personas que estén interesadas en estos aspectos de orden técnico de operaciones, al revisar esta información, si hay alguna pregunta o consulta posterior, con todo gusto podemos dar seguimiento a cualquier duda que se genere de estos aspectos de orden técnico en la implementación de medidas. Hay una parte final que se refiere al aumento de eficiencia de sistemas de calefacción y refrigeración. En este caso, pues nada más mencionaré que se trata de el uso del sistema de calefacción y refrigeración, limpiar bobinas y filtros del sistema HVAC, inspeccionar y reparar aislamiento de tuberías, inspeccionar y reparar fugas de ductos, aspectos fundamentales que quizá ya formen parte de medidas que se toman cotidianamente, pero que es importante resaltar e integrar como parte del plan de trabajo y el plan de acción para mejorar la eficiencia energética. Cerrar firmemente válvulas de derivación del sistema con BFD, mejorar mantenimiento de la torre de enfriamiento y evaporador, regular la operación de calderas y tratar aguas de las calderas. De manera esquemática, son los aspectos que se incluyen en este rubro de aumentar la eficiencia del sistema de calefacción y refrigeración. Como mencionaba, pues hay preguntas de orden práctico que se pueden plantear para empezar a actuar en este rubro, y en la presentación incluye ya los aspectos como beneficios derivados de cada una de estas acciones. Entonces, sin duda una información interesante, todo lo que se refiere a estas medidas, y que da una buena referencia de cómo ir trabajando en este ámbito. Me voy a ir a la parte, por ya cuestiones de tiempo, al último punto, una estrategia final de gestión, que no es por ser la última, la menos importante, que es precisamente pues, considerar horarios diferentes para la limpieza de oficinas, que puede considerarse limpieza durante el día, para que no haya consumo de energía en horas fuera del trabajo normal, y también promover la conciencia de los ocupantes de las instalaciones, desarrollar una estrategia de comunicación que permita que los usuarios, el factor humano, contribuya de manera decisiva, continua, a la mejora del rendimiento energético, y esto puede lograrse a través de medidas como comunicación, correos electrónicos o carteles o folletos que indiquen e incluyan consejos para ahorro de energía a los usuarios de las instalaciones. Hay un recurso importante que quiero destacar en esta presentación que se refiere a la lista de verificación de operaciones de BER. Esta lista también está disponible. Es una lista que idealmente puede consultarse después de este webinar o revisando ya la información de este seminario. Esta lista incluye medidas específicas que pueden los gerentes, operadores de edificios seguir a nivel diario, semanal o mensual o anual, para verificar cómo está el desempeño energético del edificio, qué medidas, si todas las medidas que se están considerando están siguiendo, y permite establecer realmente una guía muy apropiada de las medidas de mantenimiento y operación. Hay diferentes categorías, como podemos ver en este documento.
que, insisto, está disponible también a través de la presentación y que sin duda constituye un buen recurso para definir qué es lo que se está haciendo y si faltan algunas de las acciones en ese sentido para poder avanzar en la revisión, la verificación de medidas de operación y mantenimiento gratuitas o de bajo costo bajo la herramienta. Así que, como insisto, esto está disponible a través de la presentación. La última parte, una de las últimas partes de la presentación se refiere al aspecto importante de la procuración de servicios energéticos. En algunos casos, algunas entidades pues, requerirán de contratación de entidades como las empresas de servicios energéticos o ESCOs, como son conocidas en Estados Unidos, que pueden ser contratadas para identificar y supervisar la instalación de proyectos de ahorro de energía, que pueden consistir en involucrar o instalar tecnologías específicas o varias tecnologías en los edificios, dependiendo de las condiciones y necesidades. Y que también ESCO, en realidad, una de las opciones es que proporciona personal experimentado para manejar todos los aspectos de evaluación, implementación y monitoreo de proyectos de eficiencia energética. En Estados Unidos, ESCOs han sido realmente una parte muy importante de los servicios energéticos, pero entiendo que en América Latina ya se ha desarrollado de manera importante un ecosistema de ESCOs que sin duda da opciones a diferentes entidades de lograr estos servicios o de contratar estos servicios. De manera muy rápida, los servicios que ofrecen pues incluyen auditoría integral, consulta de proyectos energéticos, instalación de equipos, servicios de puesta en marcha de los proyectos y otras medidas, otras acciones o servicios importantes que las ESCOs pueden ofrecer a las empresas o organizaciones que desean trabajar en la mejora del rendimiento energético. Algunas preguntas claves que se pueden formular para ver si es necesario contratar una ESCO se relacionan con saber si se necesita ayuda para obtener la aceptación interna, que es un proceso importante. Se requiere el apoyo de la alta dirección, de la gerencia para pues, emprender un proyecto de eficiencia energética por el compromiso que mencionábamos anteriormente. Entonces, una ESCO puede dar elementos muy claros para apoyar el argumento de que sí es importante tener un proyecto de eficiencia energética. También otra pregunta importante es saber si se necesita ayuda para identificar o implementar proyectos de eficiencia, si se tiene el personal adecuado para implementar los proyectos y, muy importante, si hay posibilidades de acceder a financiamiento para avanzar en estos proyectos. Entonces, hay consejos prácticos relacionados con la contratación de una ESCO, si eso es lo que la organización considera. Algo a tomar en cuenta, el periodo por el precio, por supuesto, periodo de recuperación de las inversiones, el servicio específicamente y el tipo de contratos que se van a establecer con estas entidades. Aquí se menciona nada más que pues hay a veces un proceso largo para finalizar la contratación de una ESCO debido al tipo de contratos que a veces son muy particulares debido a la naturaleza de los servicios de proyectos de eficiencia energética. Ahí en esta diapositiva pues información del papel de cada uno de los protagonistas, digamos, en los esquemas de contratación de ESCOs y el tipo de contratos que se pueden establecer. Y también hay información relacionada con financiamiento, el tipo de financiamiento que se requeriría para que una empresa de servicios energéticos pues, pueda apoyar los proyectos que se desean emprender. Hay categorías como financiamiento tradicional, opciones de financiamiento como préstamos, o bien especializado, financiamiento especializado que se refiere ya a esquemas diseñados más para financiar proyectos de eficiencia energética. Hay algunas características que son muy particulares, como plazos de pago extendidos o la capacidad de remitir pagos por los servicios de ESCOs a través de factura de servicios públicos, como ocurre en Estados Unidos. Este es únicamente un modelo básico de propuesta de contratación de ESCOs. Y esta gráfica pues nada más explica algunos de los elementos del panorama financiero básico para eficiencia energética, más que nada basado en casos en Estados Unidos. Un contrato de rendimiento energético es algo importante en este esquema de contratación de ESCOs. ¿Cómo funciona? Bueno, pues los anfitriones trabajan con las ESCOs para determinar y desarrollar un plan de mejora. Se proporciona por parte de la empresa de servicios energéticos una auditoría inicial para determinar opciones de actualización. Se firman un acuerdo de contrato de rendimiento energético para implementar la actualización
y estos servicios son continuos, son proporcionados por la empresa de servicios durante el periodo y varían de acuerdo al proyecto, pero regularmente o muy frecuentemente incluyen operaciones y mantenimiento como parte del esquema de servicios, reparación, actualización del servicio y medición y verificación. A cambio de esto, el anfitrión realiza pagos regulares por los servicios de la ESCO y además de los pagos al prestamista si el proyecto fue financiado. Entonces hay aspectos específicos respecto a estos contratos de cómo se pueden concretar esos contratos de rendimiento energético. En algunos de los casos es un enfoque de ahorro compartido, que se comparten los ahorros por la empresa y por la entidad que la contrata a través de los ahorros logrados en el tiempo, o bien puede ser un enfoque de ahorro garantizado, una garantía que la ESCO da a la empresa de que se logrará una determinada cantidad de ahorro de energía en un tiempo determinado, y si los ahorros reales son menores a lo comprometido, bueno, pues la ESCO deberá arreglar la actualización o pagar la diferencia al cliente. En este caso es el enfoque de ahorro garantizado. Una gráfica que pues señala nada más el esquema de financiamiento que mencionamos y el esquema relacionado con contrato de rendimiento. Hay muchos recursos relacionados con este tipo de contratos y aquí podemos ver las ligas de diferentes entidades que dan información específica de cómo funcionan en otro contexto, pero insisto, en América Latina sin duda ya hay un ecosistema interesante de empresas que se dedican a ese tipo de servicios y que sin duda pues serán de gran utilidad en algunos casos para las entidades que así lo requieran. El aspecto final de medir y comunicar el éxito es relevante, ya que esto permitirá que pues, se sigan apoyando este tipo de esfuerzos. Hay que medir la energía y el ahorro de costos de energía que generan las medidas de eficiencia, sin duda evaluación de los avances, tener una muy puntual definición de cómo se ha logrado realmente mejorar el nivel de eficiencia energética como resultado de las medidas que se aplicaron, y también desarrollar una estrategia para informar a las partes interesadas en el éxito en la eficiencia energética. Compartir datos de mejora financiera y ambiental es parte de esta necesidad de medir el éxito. Hay, para efectos de lo que es eficiencia energética, pues un desafío importante, cómo lograr realmente que se valoren estas acciones de eficiencia energética, ya que los beneficios pues no son tan inmediatos, se logran a largo plazo, y como mencionábamos anteriormente al inicio de la presentación, pues hay aspectos que tienen que ver con inversiones iniciales y hay resistencias de los propietarios de edificios a veces a emprender estos esfuerzos por el costo inicial que representa y por el hecho de que no hay un retorno a la inversión tan inmediato. Bueno, pues una manera de comunicar la eficiencia energética en términos financieros se refiere a la revalorización, digamos, de la instalación, un efecto nacional de potencial. Por ejemplo, hay un ejemplo aquí que se incluye, suponiendo que la compañía A invierta en 4.7 millones de metros cuadrados de bienes raíces y los costos de energía sean de aproximadamente $20 por metro cuadrado, una reducción de 10% en los costos de energía se traduce en 9.4 millones adicionales de el ingreso operativo neto al reducir los costos y los costos de servicios de energía. La tasa de capitalización, la tasa de rendimiento de una propiedad basada en el ingreso operativo, pues sería 6.5% en este caso, y en este ejemplo en particular se podría significar un aumento potencial del valor de los activos de las instalaciones de 146 millones de dólares. Este esquema, pues de manera general, trata nada más de explicar cómo la tasa de capitalización y el ingreso operativo neto son factores para explicar con una historia de éxito relacionada con eficiencia energética en términos financieros. Muy importante, insisto, en el contexto de que no es fácil a veces vender los proyectos de eficiencia energética. El otro aspecto es sin duda relacionado con el impacto ambiental. Como mencionaba, para algunas empresas, organizaciones, era importante documentar que están apoyando un compromiso clave, claro, de contribuir a las medidas para hacer frente a los impactos de cambio climático, haciendo su parte. Y en ese sentido, bueno, pues como se mencionaba al inicio de la presentación por parte de Fairuz, el programa de la aceleradora de eficiencia energética en edificios ha ayudado para 2030, para el año 2030, más de
1.245 edificios en 9 ciudades del mundo a reducir el consumo de electricidad en aproximadamente 95 teravatios por hora y evitar emisiones de 107 megatones de dióxido de carbono equivalentes, lo cual sería equivalente al dióxido de carbono capturado con la plantación de 100.7 mil millones de nuevos árboles. Son datos de una magnitud importante que conviene pues siempre a integrar a los argumentos para justificar por qué es importante invertir en eficiencia energética y los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Todo esto en el contexto de algo que mencionábamos previamente, que es precisamente este desafío existencial que tenemos de reducir la temperatura global para hacer frente a los impactos de cambio climático. Entonces, este es interesante. Hay más recursos de lo que es cómo comunicar el éxito en las medidas de eficiencia energética. Y hay un kit de herramientas muy útiles para apoyar esfuerzos de comunicación en ese sentido, que se pueden encontrar en el programa Energy Star. A veces la liga está incluida en esta diapositiva. Y se puede consultar y trabajar en este esquema para apoyar los argumentos de los proyectos de eficiencia energética. Bueno, el último slide es básicamente una imagen de mi compañera Caroline Zoom del laboratorio Lawrence Berkeley, quien ha sido una persona clave en el desarrollo de la herramienta Better. Ella ha sido quien encabeza el proyecto en el laboratorio, trabajando con Johnson Controls, desarrollando la herramienta en diferentes etapas con el apoyo de las personal de tecnología, de tecnologías de información. Y bueno, pues ella, al parecer, entiendo que está posiblemente ya asistiendo ahorita al webinar en caso de que haya algunas preguntas. Pero esto sería básicamente mi presentación. Sé que es mucha información, espero que hayan podido ser pacientes con esta larga presentación, pero lo que comentaba al principio es que realmente es un panorama general de las medidas de implementación, lo que se deben implementar para mejorar el rendimiento energético, algunos estudios de caso que pues dan una idea del nivel de ahorros que se pueden lograr con medidas simples. Y sin duda esto puede ser una pauta para que personas interesadas en aspectos técnicos, de implementación o de otros aspectos relacionados con el uso de la herramienta, pues puedan dar seguimiento. Con mucho gusto podemos atender a preguntas o comentarios. Así que no sé si en este momento voy a tratar de ver si hay algunas preguntas en la caja de preguntas o en el chat, y con mucho gusto poder atender algunas de las consultas que tengan. Yo creo que de momento no tengo. Natalie, I'm not sure if there are questions, if you got any questions or any comments at this point. Thank you, Alberto, for that very informative presentation. For everyone on the line, please feel free to add your questions into the questions box on the toolbar on the right side of your screen. And now that we also have Carolyn on the line, I wonder if, Carolyn, if there's anything you would like to add. Hi, Natalie. Thank you very much. I don't have anything to add to Alberto's fantastic presentation in Spanish. I think my one comment, I guess, is, really to encourage those on the line today to, apply some of these simple, no-cost, low-cost operations and maintenance measures in their buildings based on the Better recommendations. All of the case studies that we shared today are, results that can be achieved by buildings anywhere in the world just through Better O&M. So we're hoping today's presentation is valuable, and we welcome questions, comments, feedback, helping us make the support materials around Better better and better. So thanks very much, Natalie. My pleasure. Alberto, we do have one question in the chat box. I wonder if you can see it or if you would like for me to read it. I'm opening the chat box, but I don't see any question, at least.
I'm not sure. Let me check quickly. No, I don't see any questions on the chat. It's about the links, accessing the links, and I will share the presentation with all of the attendees after this. And will the links and the slides be active, or how can people follow up with the information that you've given them? Yes, they will be active, the links on the presentation. Bueno, al parecer hay una pregunta respecto a cómo tener acceso a los links e información que están en los slides. Como mencionamos en la presentación, se van a incluir los ligas y van a estar activas para que puedan sencillamente dirigirse a estos recursos de información. Quiero también destacar la lista de verificación como un elemento interesante. Mencionaba Carolina ahorita que la idea es que podamos realmente dar un panorama general que permita que se apliquen o que estimule el interés en aplicar medidas de operación y mantenimiento gratuitas o bajo costo usando la herramienta Better. Y yo mencionaría dos aspectos aquí. Uno, bueno, pues el hecho, mencionaba que es muy importante que esta herramienta alimente información de edificios de jurisdicciones diferentes de Estados Unidos, por ejemplo en América Latina, como vimos por lo que nos comentaba Fairuz inicialmente, hay ya un uso mayor en América Latina, algunos casos interesantes en Colombia, por ejemplo, en los que está usando para comparar y medir eficiencia energética en edificios. Creo que es importante que en la medida de lo posible pues se ingrese más información. La herramienta se alimenta de información que proporcionen pues las diferentes jurisdicciones. Una de las preguntas que nos hicieron en el seminario anterior fue si, por ejemplo, tenemos nada más una cantidad limitada de edificios y 5 edificios o 10 podrían ser buenos para hacer una evaluación comparativa, tener datos significativos. Creo que es un número limitado. Me parece que Carolina había mencionado que idealmente un número de 30 edificios sería ideal para ya tener una buena base de comparación, establecer esa referencia respecto al rendimiento energético en uno y otro caso, por lo cual yo recomendaría que, por un lado, bueno, pues si una agencia, por ejemplo, de gobierno o bien una empresa no tiene esa cantidad de edificios, pues que haga un acuerdo que logre establecer un pool de edificios con otras entidades, pueden ser competencia o no, para tener un conjunto más grande de edificios y que eso pueda ser motivo ya de una muestra que se puede ingresar a la herramienta y hacer una evaluación comparativa de esas instalaciones. Eso permitirá que ya haya datos relativos a edificios con características más pues similares en términos de geografía, en términos de materiales y que permita pues ya tener puntos de referencia más cercanos a la circunstancia particular, por ejemplo, de América Latina. Es un punto que me parece importante. Otro aspecto que quisiera destacar antes de cerrar es que esta herramienta también se alimenta de datos de el clima, ¿no? de las temperaturas en las diferentes áreas donde se ubican las instalaciones. Se considera que, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, pues hay la referencia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, que es la fuente obligada para obtener este tipo de información. Los interesados pueden buscar información del clima y las proyecciones de clima en sus áreas donde se ubican los edificios, porque es un elemento clave para el análisis de Better. Y en el caso de México y otros países, pues habrá otros recursos. No necesariamente tiene estaciones para medirla o para tener esa información sobre el clima en otras áreas, sí que podría haber otras partes. Yo con mucho gusto puedo compartir algunas referencias que me dieron para el caso de México y quizá puedan ser útiles para otras jurisdicciones sobre fuentes de información para obtener información sobre clima y eso puede ser muy importante porque, como decía anteriormente, es un elemento necesario que se tiene que ingresar para el análisis que realiza Better en las medidas de eficiencia que se van a recomendar. El otro aspecto final, menciona nada más reiterar la importancia de revisar la lista de verificación, que también se va a hacer disponible a los asistentes. Esta lista de verificación, como mencionaba previamente, pues incluye medidas que pueden aplicarse a nivel diario, a nivel semanal, mensual o anual, y que se relacionan directamente con el tipo de
recomendaciones que la herramienta Better va a generar. Así que es como un complemento, recurso muy importante que va a ayudar a usar realmente, a sacar provecho pleno de lo que la herramienta Better va a generar en términos de información y recomendaciones. Así que nada más destacar la importancia de revisar esta lista y en lo posible pues de aplicarla en las circunstancias específicas de cada organización. Eso sería finalmente los comentarios finales. Y por supuesto reiterarnos a la orden en caso de que haya preguntas y nos quieran enviar algún correo. La dirección de Caroline está en pantalla. Pueden mandarle un correo y con mucho gusto podemos atender estas preguntas y dar seguimiento a aspectos de carácter técnico o aspectos de carácter más general relacionados con esta presentación. Muchas gracias a todos y ha sido un gusto tener la oportunidad de colaborar en este esfuerzo. Natalie, I think that's all I wanted to just contribute in terms of final comments. I don't know if there's anything else that you will need to cover, or if Caroline wants to add something, but I think we pretty much covered everything, and I don't see any questions on the chat unless you have or you see some information that I'm not seeing on the boxes. I see 2 more questions in the chat, and I'm going to give these 2 questions a moment. Since we have about 13 minutes left, perhaps we can ask the first question. This is Carlos Adan Castillo, and he has 1 question for you. We have a second from Rosa Maria Garcia, and if we don't get to the second question, then Rosa, I will put you in touch with Alberto after the webinar to discuss your question. So Carlos, would you like to ask your question? Sí, buenos días a todos. Buenos días. Alberto, antes que nada, muchas felicidades por la información, muy importante, muy interesante. Mi pregunta es nada más, por ahí vi en una de las diapositivas que próximamente, o no sé si ya está cargado en la plataforma de Better, parámetros específicos para otro tipo de edificios, por ejemplo, un hospital, decía, laboratorio, un colegio, una universidad, una misma nave industrial. Mi pregunta es si ya existen en la plataforma Better estos parámetros específicos o apenas se van a cargar la información. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Tengo entendido que sí se hayan cargado información de diferentes tipos de instalaciones, pero lo podemos confirmar con Caroline. Caroline, the question relates to the information that the platform Better integrates from other types of buildings. I understand that there's more information now for other types of buildings that include schools, offices, and hospitals. I don't know if you can elaborate on the information that now is included in Better from different types of buildings or maybe even industrial facilities. Thanks, thanks Alberto, and thanks for the great question. So at this time, Better includes built-in reference databases and benchmark statistics for U.S. offices and K through 12 schools. And what that means is that if a building or portfolio owner or manager has just a couple of buildings that they want to analyze, they can use and reference through the tool the default benchmark statistics, and Better will quantify the energy and cost savings for those few buildings, as well as specify EE recommendations based on the underlying statistics from the US market. For other space types, we're still in the process of developing those built-in reference data sets. Those space types include hospitals, hotels, university campus buildings, and possibly some other space types in the coming year. So at the moment, you know, Better can be used to really analyze the performance of any building anywhere in the world, as long as a user can put together a database of maybe, I don't know, I would say 20 or so buildings. They can do a comparative analysis and get very, very valuable information. However, if the user is interested in comparing a building's performance
against a, they've only got a couple buildings, they would want to access the reference statistics within the tool. And currently we just have it for 2 space types, offices and K through 12. But we're working very quickly to add additional space types as we finish up our beta version of Better. So I hope that answers, Alberto. Basically, if there are any further questions, they can email me. Yeah, so thanks very much. Thank you, Caroline. Nada más para hacer un muy breve resumen de lo que Caroline respondió a la pregunta que nos hicieron, que a la cual agradecemos mucho. Pues sí, al momento actual únicamente la plataforma Better incluye información estadística sobre oficinas, Estados Unidos y también escuelas a nivel de kinder a preparatoria. Es lo único que incluye ahorita. Sí se contempla más adelante integrar información sobre hospitales, hoteles y, por ejemplo, instalaciones universitarias, pero eso se irá desarrollando posteriormente. Así que, por ejemplo, si alguien en México, en otro país, pues desea establecer, tiene un par de edificios y quiere establecer, por ejemplo, alguna evaluación comparativa, pues sería en relación a oficinas en Estados Unidos o bien a escuelas, como mencionaba, de kinder a preparatoria, no de los otros tipos todavía. Pero también la otra opción, como mencionábamos, es que pudiera integrarse en un grupo, si se puede integrar con otros usuarios de instalaciones, tener un grupo como de 20 edificios que ya permita tener más puntos de referencia para precisamente comparar con esta información. Entonces eso podría ser una opción, pero en la medida que se integre más información a la base de datos que maneja la plataforma Better, pues podrá haber puntos de evaluación comparativa con hospitales, hoteles y campus universitarios, ¿no? Así que sí se está trabajando en ello. Parte de la idea es informar oportunamente si hay ya estas mejoras y se incluyen estos datos para que se pueda saber si hay tipos de edificios que se puedan comparar. Así que espero que eso responda a la pregunta y como mencionaba Caroline, si hay más detalles, si hay algún otro seguimiento respecto a eso, con gusto podemos dar respuesta. El correo de Caroline aparece en pantalla en este momento. Natalie, I think we had another question, right? Yes, we have one more question. I will give Rosa a chance to ask you herself. I know sometimes we're not all in a place as we're working from home to ask questions, so Rosa, I will give you a chance. If not, I will send your question over. One moment. Okay. Hola, muchas gracias. Muy interesante la presentación, Alberto. Mucha información definitivamente. Sí, era mi comentario, ¿no? Que pues personalmente me quedé con ganas de un poquito más de explicación en cuanto a las medidas. Sobre todo, la pregunta a lo mejor iría en cuanto a recomendación que tengas de alguna herramienta para decidir entre todas las medidas cuáles son las más costo efectivas. Digo, yo entiendo que entre las que explicaste eran las de menor costo, pero todavía pudiera presentarse que hay un camino a seguir, ¿no? O estas primero y estas después. Algo, a lo mejor una ruta más estratégica. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías ofrecer en cuanto a eso? O si hay algún otro documento, referencias que podamos consultar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente mucha información, sobre todo la parte de medidas operativas. Yo lo que mencionaría es que la herramienta en sí, bueno, la idea es que la herramienta ya propone precisamente estas recomendaciones para establecer cuáles son las medidas prioritarias, ¿no? Porque ya estas medidas que cubrimos en la presentación se derivan de las recomendaciones que por lo general la herramienta Better puede generar. Entonces ya para el caso particular del edificio o conjunto de edificios que sean de interés, en el análisis, en el resultado te va a indicar precisamente qué medida sería prioritaria. Si se refiere, por ejemplo, a la parte de iluminación, si se refiere a la parte de mantenimiento de equipos HVAC,
y se refiere a una parte del ajuste de los sistemas de calefacción, enfriamiento. La misma herramienta te va a dar la pauta para indicar qué medida sería la prioritaria, qué medida puede tener más potencial de ahorro, a bajo costo, a ningún costo. Entonces, la referencia, yo diría, es esta, precisamente lo que resulte del análisis que hace la herramienta. Una vez que ya se ingrese la información, por ejemplo, si hay interés en saber esta información para 2 o 3 edificios, pues se van a integrar, se integra la información en la plataforma, se hace uso de la herramienta y derivado del resultado se va a ver muy claramente cuáles son las medidas prioritarias que se van a sugerir y cuáles son las que serían de más impacto a nivel de los ahorros potenciales. Entonces, sí hay esa referencia. Y me parece que ya sería el punto de partida. Se pueden analizar, por supuesto, considerar otras medidas, ¿no? Más específicas, pero la herramienta sí genera esa lista de sugerencias por orden, digamos, del potencial de ahorro que cada una de ellas representa para el caso particular de los edificios que se estén analizando, ¿no? Y como mencionaba Caroline, bueno, pues si es una cantidad limitada de edificios, la comparación se va a hacer en función de los datos que ya se tienen cargados de instalaciones en Estados Unidos. Ya es un punto de comparación específico, pero si hay una cantidad mayor de edificios, pues tendrá más posibilidades de tener más información, una evaluación comparativa ya de edificios en la misma área, ¿no? Por así decirlo, con lo cual sería muy interesante. Pero sí, definitivamente la herramienta permite eso que se pregunta, ¿no? ¿Cómo, cuál serían las medidas prioritarias a aplicar? Pues la herramienta genera esa recomendación como parte de su reporte. Ok, muchas gracias, Alberto. Claro que sí, claro que sí. Y por supuesto, pues a la orden para los recursos, hay muchos recursos en esta presentación, en cada sección hay ligas que se pueden consultar para tener una información más a detalle y con todo gusto también a través del correo de Caroline podemos dar seguimiento a otras preguntas que pueda haber sobre aspectos más específicos. Thank you so much, Alberto, to Carolyn and Fairuz for everything. We are just about at time, so unless there are any other comments from our presenters, to all of the attendees, please feel free to reach out with questions. You have Carolyn's contact here and Alberto's, I believe, on a former slide, so we will be in touch following this presentation. And thank you all for joining. Muchas gracias. Thank you, Caroline. Y gracias a Fairuz también. Muchas Thank you, gracias a everyone. ustedes.